Padre Celestial, tú sabes lo que está por descubrirse. Nos has llevado a lugares imposibles por 24 años para traernos acá, este día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te rogamos, Señor, la fuerza necesaria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Esta es la portada, es este artículo. ¿Alguien conoce a esta persona? Este artículo de acá cambió nuestra vida para siempre. Este de acá. Y lo miré y pensé, ese se parece a mi hijo, Paul. Esta tragedia dejó a toda la comunidad con cicatrices. Una palabra para las víctimas. Toda nuestra vida estaremos tristes por su dolor y pérdida. Nunca nos olvidaremos de orar por su sanación, restauración y paz. Que Dios, con su ayuda y gracia, nos ayude a todos. Gracias. Soy cristiano. Creo que en verdad existe el mal verdadero. El mal verdadero trabajaba en el corazón de mi hijo. No existen las palabras adecuadas para describir lo que es tener en tus brazos a tu primer hijo. Sientes emoción por lo que sigue. Y lloré de felicidad porque Paul Kenneth Keller había nacido. Miraba sus manos, sus dedos del pie que eran tan pequeños, y solo lo miraba y pensaba, qué regalo hermoso. Y era tan joven que pensé que sería feliz por siempre, pero fui muy ingenua. No tenía idea cuando cargaba ese bebé de lo que pasaría con él o con nosotros. Casi desde el inicio hubo problemas. Pero algo me quedó muy grabado. Había nevado y ahí Ruth ya podía caminar. Saldrían al patio delantero para jugar un poco, y lo primero que él hizo fue empujarla. Solo la empujó en la nieve. Obvio, le dije que eso no estaba bien. ¿Te das cuenta que pudiste lastimar a tu hermana, Paul? Y la única conducta que yo vi en Paul fue que se desconectó. No le gustaba que lo corrijan, tampoco tener a nadie en su camino. Su expresión me dijo, ¿por qué no te apartas? Y eso fue muy aterrador. Cuando nació nuestro tercer hijo, se volvió mucho más intenso. Empezó a ser más agresivo. Sus hermanos eran las víctimas de Paul. Y él hacía o decía cosas para lastimarlos.
No era raro que Paul hiciera llorar a Ben o a Ruth. Era terrible. ¡No! No. Tratamos de hablar y de razonar con Paul de que esas eran cosas que no queríamos hacer. Pero se reía. Si alguien se lastimaba de alguna forma, se reía. Había algo que no estaba bien y no podíamos identificarlo. Creo que Paul sentía un grado de satisfacción cuando hacía estas cosas. No es que él haya sido un monstruo, pero sí hacía cosas de monstruos. Fuimos a distintas terapias. Incluso probamos con medicinas. Y cuando era necesario, le daba una paliza. Pero no funcionó. Si las herramientas que tienes para criar a tu hijo están al límite y nada funciona, ¿qué haces? Vivíamos un infierno. Supe de inmediato que le dolía mucho. Temblaba así. Y si se lo tocaba en cualquier parte, él solo quería gritar. Eso sí que fue aterrador. Ella llevó al bebé al doctor. No era solo una lastimadura, era algo grave. El doctor dijo, el fémur de este pequeño está roto de manera vertical. Y ven, ese bebé pequeño terminó con un yeso para el cuerpo, desde el tobillo hasta el medio del pecho. Quisiera poder decir que sentía que Paul, en realidad, se preocupaba mucho por el dolor y el sufrimiento del bebé. Pero como su papá, tengo que decirles que no fue así. ¿Qué estabas pensando? No lo veía en su cara o en sus acciones. Paul, te estoy hablando. Pensé que sería divertido. Sabíamos que Paul tenía algo diferente. No lo sé, parecía que lo disfrutaba. Y de nuevo, odio incluso decirlo, pero parecía que disfrutaba de alguna forma de ver a alguien lastimado. Sonará un poco fuerte, pero sentía casi como si estuviese viviendo con alguien de otro planeta. Vi que Paul empujó a Ruth al agua. ¡Paul! Y se me paró el corazón. George y yo sonreíamos, pero había mucho dolor detrás de eso. En otras palabras, cualquiera pensaría qué familia tan feliz. Pero así no era. No era así. Intentamos darnos unas vacaciones y había una piscina. Nuestros hijos no sabían nadar, pero estaban en la parte baja de la piscina. Me puse alerta cuando Paul conversaba con su hermano y hermana. Estaba atento porque algo podía pasar en cualquier momento. Y vi que Paul empujó a Ruth al agua.
Y es como si el miedo erupcionara dentro de mí, y como si algo me dijera, haz algo, tienes que hacer algo ya mismo. ¡Paul! ¡Paul! Yo estaba muy asustado. Y ella salió de la piscina. Estaba aterrada. Y después empezó a llorar muy fuerte. Ese miedo tuvo un fuerte impacto en ella. No se acerca al agua hasta el día de hoy. Y Paul nunca lo entendió. Eso es lo que más duele. Paul nunca lo entendió. Y nunca entendió o aceptó la importancia de las consecuencias. Era como si no lo entendiera. No tenía empatía. Esa es la descripción perfecta para todos los incidentes en la vida de Paul. Es muy doloroso cuando tu hijo no responde. Y haces lo mejor como papá. Tengo que admitirlo. Tengo una tristeza en el corazón por no haber sido un papá eficaz. Si lo hubiese hecho mejor, quizá el comportamiento de Paul hubiese cambiado y no hubiesen pasado estas cosas horribles. Tenía al lado a una persona que es como una bomba lista para explotar. Y nunca sabes cuánto daño una bomba puede hacer. Y algo así era él. Estaba perturbada todo el tiempo. En mi mente solo corría, corría, corría. Y mi corazón sufría. Recuerdo que tomaba las sábanas en la mañana cuando me despertaba, abría los ojos y yo lloraba en silencio y decía, Señor, por favor, que no sea otro día así, no otro día así. Fui a un neurólogo para que lo examine. Tenía la esperanza de que alguien pudiera ayudarnos con nuestro hijo. A Paul le hicieron, no sé, 49 exámenes diferentes. Y el doctor me dijo, estoy convencido de que tienes un hijo hiperactivo. Y le dije, ¿sí? Ok, ¿qué hacemos? Y me dijo, como padres sufrirán. Nada más. Los bomberos están tratando de apagar las llamas. El fuego empezó en una construcción nueva dentro de la enfermería. Le encantaban los camiones de bomberos, las luces, la luz parpadeante y la sirena. Era como su amor platónico. Le encantaba hablar de eso. El fuego sigue ardiendo en la ciudad de Washington. Después tuvo un escáner para poder oír las llamadas de emergencias. Tenemos un llamado de emergencia. Y cuando la alarma de incendio sonaba, dejaba lo que hacía y se subía a la bicicleta. Y en muchos casos llegaba antes que los bomberos. Le encantaba. Le encantaban las sirenas, el ruido. Amaba el ruido. Y no creía que era algo anormal para nada. En lo absoluto.
También le compré una cámara buena y tomó miles de fotos de incendios. Me mostró cientos de fotos de camiones de bomberos que llegaban a diferentes lugares. Pensé que era un pasatiempo divertido, inofensivo y saludable. Y lo era algo inocente. Era el inicio de lo que seguiría. Parecía una bendición, pero no tenía idea de la destrucción que causaría. Mi amor por Paul no ha disminuido. Tengo un dolor en el corazón y una pena que no puedo describir. Pero el amor por mi hijo no ha cambiado. Quisiera que fuera un mal sueño, una pesadilla que nunca haya pasado. Pero pasó. Pasé mis mejores 50 años en el negocio publicitario y al final tuve mi propia agencia de publicidad. Fue un tiempo muy feliz y bueno para mí, era muy exitoso. Mi hija trabajaba para mí y necesitaba una persona que sea un excelente representante de ventas. Los bomberos dicen que el incendio empezó en la parte de atrás de una tienda de muebles. En tan solo minutos cruzó el ático y las llamas devoraron toda la tienda. George me llamó por teléfono. Hola, George. Y me dijo, tenemos un empleado nuevo. Dijo que era Paul. Y la verdad es que mi corazón se paró. Es mi hijo. Todo lo que está en mi corazón le pertenece a mi hijo. Quería que tenga éxito. Que tenga éxito. No le dije en ese momento lo que sentía, pero pensé que eso era un gran error. Hizo un buen trabajo al encargarse de los clientes, hasta el punto que llegamos a pensar que él sería el encargado del negocio y que yo tendría que vendérselo. Pero tenía mucha ira. Si alguien movía un bolígrafo del lugar o algo así, algo minúsculo, él se enfurecía mucho y no podía manejarlo. La sola presencia de Paul me perturbaba totalmente, porque, para ser sincera, estaba hecho un manojo de nervios. Ujú. Un día, yo estaba entrando por la puerta de la oficina y vi que Paul tomaba del cuello a Ruth. ¿Qué estás haciendo? No podía creer lo que estaba viendo, pero apenas me vio, la dejó. Para él, no fue nada. Para ella fue aterrador. Sentía que Paul debía irse. No debía estar más ahí. Esto no podía seguir. Sabía que necesitaba irse. Pero nunca consideré en serio despedir a Paul. De hecho, siempre intentaba salvar a Paul. Si lo ayudaba una vez más, sería la última piedra en la pared de la salvación y ya no haría estos actos tan locos y su vida sería una vida ordenada y equilibrada.
Pero tenían razón. No me gustaba hablar de eso, pero tenían razón. Era una tarde de verano hermosa en agosto de 1992. Recibí una llamada de Paul. Me dijo, papá, tienes que ver el brillo que tiene el cielo hoy. Y estaba oyendo las noticias en la televisión y decían, creemos que hay un pirómano suelto en el norte de Seattle. Se puede ver un humo negro desde kilómetros de distancia. Los bomberos dicen que se inició en una tienda. Varios empleados y 2 clientes pudieron salir por la puerta justo a tiempo. La idea de tener un pirómano en tu comunidad aterroriza a cualquiera. Y la gente estaba aterrada. Y mientras avanzaba la investigación, se acercaba cada vez más a nuestra casa. Parece que el pirómano se ha vuelto aún más peligroso. Por primera vez en esta semana, muchos de los incendios fueron en casas donde había gente adentro. 2 niños estaban dentro de la casa. 5 minutos más y quién sabe qué hubiese pasado. Me asusté mucho. Si lo hubiese atrapado, no llegaba al juicio. Eso se los aseguro. Creo que para que una persona sea un pirómano, tiene que ser un lunático suelto. De pronto, el sábado la ecuación cambió. Pensaba que tenía que ser alguien muy enfermo. La gente que estaba en las casas pudo salir lastimada. Cualquiera pudo haber muerto. Cualquiera. Marcó un camino de miedo. Y de la nada Ruth me preguntó, papá, ¿crees que se trate de Paul? Oh, cariño, no. No llegaría tan lejos. Y esa fue nuestra respuesta. Los incendios ahora son constantes, al menos uno por día. Estaba en el sillón en mi casa, como a las 10:30 de la mañana. La noche anterior hubo una conferencia de prensa en la televisión y el equipo de incendios provocados daba la información. Y la información me confrontó en la primera plana del periódico. Un titular grande decía, ¿alguien conoce a esta persona? Había 3 descripciones en la esquina superior de la izquierda del artículo de cómo pensaban que el pirómano lucía. Y lo miré y pensé, ese se parece a mi hijo Paul. Y mi corazón se paró. Y para decir la verdad, ya nunca más latió igual. Un día llegó el periódico de mi ciudad natal. Esta es la portada y este artículo. ¿Alguien conoce a esta persona? Este artículo cambió nuestra vida para siempre. Este de acá. Y vi las fotos y una de ellas se parecía a Paul. Eso me atrapó. Y mencionaba las características psicológicas de su vida. Y cuando las leí, decía que era muy arrogante, que se mantenía muy limpio y que era alto y delgado, y de apariencia buena. Cuando leí eso, supe de inmediato que era Paul. Y eso es todo. No puede ser Paul, Tranquila. George. No puede ser Paul. Tranquila. Contaba los minutos como años. Oremos. Le dije a mi esposa, quiero que ores. Padre Celestial,
Hay oraciones que son lamentos. Por favor, guíanos. Les aseguro que mi esposa y yo solo decíamos, oh, Señor, por favor. Pensé, no quiero que este sea Paul. No quiero que este sea Paul. Era una pesadilla, una pesadilla. Por favor, dinos qué hacer. Y esto fue lo que pasó de inmediato. No dijimos, ¿qué podemos hacer para esconderlo? ¿Qué podemos hacer para ocultar la verdad? Esta fue mi respuesta instantánea a la gloria de Dios. Lo siento. Le dije que tenía que contactar al equipo de incendios. Les dije, esta es una foto de mi hijo Paul. Y se pusieron blancos como fantasmas. Me dijeron, vamos a acabar con esto. Dijeron, sabemos que Paul tiene mucha movilidad y no queremos que alertes a Paul. Significaba cargar una bomba en el corazón. Lo que sea que hagas, cuando te vayas, actúa normal. Ese fue el consejo final. Ahí empezó una campaña secreta de 10 días y cooperamos con las autoridades sin que nadie lo sepa. ¿Cómo es posible actuar normalmente sabiendo algo así? ¿Cómo actuar normalmente? Así que literalmente fue el Señor el que nos ayudó a callarnos y a no decir una sola palabra, nada, aunque Paul estaba con nosotros. ¿Está todo bien, mamá? Sí. Recuerdo muy claramente ese día cuando George me dijo, cariño, esta vez tendrás que tomar el teléfono y decirle algo a Paul que haga, que regrese y no huya. Le dije, Paul, habla mamá. Por favor, no te vayas al sur. Por favor, no te vayas al sur. Y recuerdo que le dije lo siguiente, nosotros te necesitamos acá. Nosotros te necesitamos. Me sentí como una completa traidora y al final dijo, ok, mamá, regresaré. Pero al mismo tiempo me llené de culpa. Pobre de mí. Sabía que tenía que hacerlo, pero al mismo tiempo se trataba de mi hijo. Todo era tan cruel. Era tan cruel. Sabía que lo vigilaban todo el tiempo. Ese fue el último domingo antes de que lo arrestaran. Y sabía que estaba yendo a la iglesia con este hombre que no sabía qué pasaría. Y ese hombre era mi hermano. Así que por ciertos momentos me tentaba salir del auto y decirle, Paul, quiero que sigas. Confíes en mí. No mires hacia atrás.
Maneja hasta que te quedes sin gasolina y sigue corriendo. No regreses. Lo pensé, pero... Lo que lo evitó era que sabía que estaría deshonrando lo que mi papá había hecho. En la última cena, la octava noche, estábamos todos y Paul llegaba tarde para cenar, algo muy inusual. Por supuesto, dentro de nuestra mente todos guardábamos esa información. Y quizás nunca oyó nada, quizás no descubrió nada. Cuando llegó noté que estaba muy nervioso. Y durante toda la cena no solo sollozaba, sino lloraba. Así toda la cena. Creo que Paul sabía en su corazón que su vida se desmoronaba. Y al mismo tiempo me sentía como una traidora. No podía hablarle. Al final de esa cena, él me abrazó. Paul. Esa noche no se lo guardó. Al contrario. Sabía que su vida se estaba acabando y así fue. Nunca lo olvidaré, nunca lo haremos. No estoy segura de si ahí Paul sabía que estábamos cooperando con la policía. Porque si en realidad él pensaba que lo estábamos haciendo, creo que nos lo hubiese dicho, Pero algo pasaba en su cabeza. Creo que Paul dentro de él sabía que de algún modo su vida se estaba acabando. Creo que Paul sabía que nosotros habíamos descubierto que era él desde ese día hasta el día en que lo arrestaron. Creo que su sexto sentido le decía que las cosas estaban llegando a su final. Creo que él lo intuía porque Paul era muy inteligente y nosotros no somos actores. Así que seguro se dio cuenta de que algo no estaba bien. Y por supuesto tenía que saber que esto no duraría para siempre porque veía las noticias. En algún momento lo iban a atrapar. Lo trajeron y por primera vez en su vida entró con las esposas puestas. Y papá estaba ahí. Puse mis manos alrededor de él y lo abracé fuerte y le dije, Paul, lo saben todo. Por una vez en tu vida, tienes que decir la verdad. Lo que haremos es que... Por cierto, no soy un criminal. Bueno, supongo que lo soy. El 6 de agosto recorriste un poco la ciudad. Creo que había una iglesia en la calle 176. Incendiaste esa iglesia, ¿no? Lo hice. Sí. Pero... ¿saben qué? Les diré cómo lo hice. Pero déjenme decirles primero que yo no soy ningún criminal. Siento que tengo miedo. Porque sé qué clase de persona soy y sé que
Soy una persona amorosa. Y sé que he hecho algunas malas acciones. Gracias. Y ya no volverá a pasar, porque me siento muy mal por las familias. Déjeme preguntarle Me algo. siento mal por mí. Lo que me perturbó mucho, cuando por fin pude ver los videos, fue ver tanta indiferencia y la tranquilidad de Paul cuando decía, sí, hice esto y así es como lo hice, como si no conectara el completo horror que había causado con lo que había hecho. No soy el tipo de hombre que debería ir preso. Descuéntelo de mi seguro o algo. Así es, no lo conectaba. Solo quiero que sepan que no soy un hombre malo. Ni siquiera mataría a un ratón. Recuerdo que mi corazón se hundió porque nosotros estábamos seguros de algo. Nadie había muerto. Septiembre de 1992. 3 mujeres de edad murieron en un incendio en un asilo en el norte de Seattle. Ahora condenarán por sus muertes al pirómano confeso que aterrorizó el noroeste. Al inicio, los investigadores pensaron que el incendio de este asilo fue accidental. Después encontraron pruebas de que no. Ahora afrontará cargos por asesinato en primer grado de Berta Nelson, de 93 años, Mary Doris, de 77, y Alan Stocknis, de 72. ¿Saben? Esto llegó a otro nivel. Cuando son mayores, algunos no se pueden mover solos. Es muy difícil creer que Paul hiciera eso. Sé que lo hizo, pero desearía que no. La sociedad merece que la protejamos de ti. Tus víctimas han sufrido de un modo inimaginable. Cuando las víctimas testificaron en la corte, observé a la gente de la sala por todos lados con cuidado. Y creo que todos estaban muy conmovidos, excepto una persona, y ese fuiste tú, Paul Keller. No respondiste. No hay forma de que tenga la conciencia tranquila si dicta una sentencia que te ponga en las calles donde puedes provocar otro incendio. Han sentenciado a nuestro hijo y hermano, pero el dolor seguirá para muchos. Podía ver lo destrozados que estaban George y Ruth y era muy difícil verlos tan tristes, muy triste. No sé qué decir. Un momento horrible. Nunca en mi peor pesadilla pensé que me vería sentado acá todos estos años y ver la muerte, la pérdida y el dolor que les hizo a otros inocentes. Les aseguro que Dios es mi juez. Todos los días, de todas formas, durante todos los años, hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Por qué la gente se aleja de mí cuando nosotros hicimos lo correcto? Lo único que puedo sentir es que la oscuridad late
en mi cabeza. Cada vez me adentraba más y más profundamente en un agujero negro de ansiedad, depresión, estrés postraumático, pena, ataques de pánico, todo eso. Ahora sé que todo eso se puede ir. No más dolor. No más dolor. Me desperté en la mañana y me volteé para levantarme y salir de la cama. Y yo sentí algo diferente. Algo había cambiado. El dolor, la depresión, ansiedad, desaparecieron. Ellos se fueron. El miedo se fue. Me sentí como un ave que podía volar y fue lo mejor. No puedo agradecer a Dios suficiente por darme el regalo de la sanación. Padre Celestial, ponemos todo este tiempo que ha transcurrido en tus manos. Oramos por los que ven esto y sufren y no quieren vivir otro día. Y para que las almas en pena se animen. Honramos tu nombre. Te dedicamos este momento y el resto de nuestros días. Sí. En tus manos y en tu gloria. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. La tarde se deslizaba sobre el pequeño pueblo costero como una cortina lenta, teñida de un sol que caía sobre las paredes encaladas y los techos de teja rojiza. Era verano, una de esas estaciones donde la brisa marina parecía jugar con la memoria de los transeúntes, donde las conversaciones en las terrazas se mezclaban con el aroma a pescado frito y vino blanco. Nada hacía presagiar que, en medio de esa calma aparente, se gestaba una de las historias más perturbadoras de desaparición que el mundo recordaría. Un caso que ocurrió frente a todos, bajo la mirada inadvertida de quienes jamás imaginaron estar presenciando el prólogo de una tragedia. Ella se llamaba Madeleine, apenas una niña de ojos grandes, vivaces, que parecían contener la chispa inagotable de la infancia. Su risa era ligera, contagiosa, la clase de risa que podía iluminar incluso los pasillos más sombríos de cualquier casa. La familia había viajado desde Inglaterra a Portugal, en busca de unas vacaciones tranquilas, de ese respiro que las rutinas largas y los relojes implacables suelen robar. Era el año 2007, y el destino elegido era un complejo turístico en Praia da Luz, un enclave aparentemente seguro, envuelto en palmeras, con piscinas que relucían como espejos de cielo y senderos diseñados para que las familias pudieran olvidar, al menos por unos días, los temores del mundo exterior. Los padres, Kate y Jerry, habían planeado el viaje con precisión. Médicos de profesión, acostumbrados a las responsabilidades y a la exigencia, habían decidido regalarse una semana de descanso. Habían viajado con sus 3 hijos, Madeleine y los gemelos de apenas 2 años. La rutina en el resort era sencilla, predecible: mañanas de playa, tardes de juegos, noches de cenas compartidas con amigos. Una vida de postal que parecía, a primera vista, el escenario perfecto de felicidad. Pero lo que diferencia a la calma de la tormenta no es siempre su fuerza, sino su invisibilidad. En esa aparente normalidad se escondía el vértice de un abismo. La noche del 3 de mayo de 2007, la familia cenaba con un grupo de amigos británicos en un restaurante del complejo, a escasos metros del apartamento donde los niños dormían. La mesa estaba servida.
Las risas se entrelazaban con las copas de vino, y entre plato y plato los adultos se turnaban para ir a revisar a los pequeños. Una costumbre que parecía inocente, casi trivial. Verificar cada cierto tiempo que las cunas seguían ocupadas, que los sueños infantiles no habían sido interrumpidos, por nada más que por los susurros del viento que entraba por las ventanas. Madeleine estaba allí, en la habitación, junto a sus hermanos. Una habitación sencilla, con cortinas color crema, una cama individual y la cuna de los gemelos. La última vez que alguien la vio fue alrededor de las 21:00 horas, arropada en su pijama, con el cansancio dibujado en el rostro y el silencio de la inocencia cubriéndola como un manto. Media hora después, cuando Kate regresó al apartamento, la escena que encontró se convirtió en el núcleo del misterio. La cama vacía, la ventana entreabierta, la cortina meciéndose como una bandera sin dueño. Madeleine ya no estaba. No había gritos, no había huellas evidentes de violencia, solo una ausencia, un vacío tan brutal que, en cuestión de segundos, destrozó cualquier ilusión de seguridad. Fue un instante en que el corazón materno dejó de latir con normalidad, un instante en que la certeza de la rutina se convirtió en el eco interminable de una pregunta. ¿Dónde está mi hija? El complejo turístico, que hasta entonces había sido un refugio de vacaciones, se transformó en un escenario caótico. Los empleados corrían, los turistas se agolpaban en pasillos, las linternas improvisadas comenzaban a cortar la oscuridad. Los padres gritaban el nombre de la niña una y otra vez, como si el sonido pudiera devolverla, como si la fuerza del llamado pudiera reconstruir la realidad. Pero cada eco que devolvían las paredes era una bofetada cruel. El silencio respondía con más silencio. La policía portuguesa llegó poco después, con la calma fría de quien pretende controlar el desorden. Las preguntas se multiplicaron, los protocolos se activaron, pero desde el principio algo no encajó. Se hablaba de un secuestro, de una fuga imposible, de la mano invisible de un desconocido que había aprovechado la mínima rendija para arrancar a una niña de su lecho. Sin embargo, la escena estaba intacta. No había señales de lucha. No había rastros claros de una entrada forzada. Solo esa ventana abierta, esa cortina moviéndose como testigo mudo de lo que nadie había visto. La historia de Madeleine se convirtió de inmediato en un fenómeno global. En cuestión de horas, los noticieros interrumpieron su programación para dar la noticia. Su rostro comenzó a aparecer en las pantallas de televisión, en los periódicos, en las pancartas improvisadas por vecinos y turistas. La magnitud de la desaparición sorprendía a todos. ¿Cómo podía perderse una niña en un lugar lleno de ojos? ¿Cómo podía desvanecerse frente a tantos testigos indirectos en un espacio que presumía de seguridad y vigilancia? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de un secuestro organizado, de redes de trata, de la acción calculada de alguien que conocía los movimientos de la familia. Otros insinuaban negligencia, descuidos, incluso sospechas hacia los mismos padres. La tragedia dejó de ser solo un caso policial para convertirse en un campo de batalla mediático. Un espejo que reflejaba la desconfianza, los prejuicios y las pasiones más viscerales de la opinión pública. Pero aquella primera noche, antes de que las cámaras llegaran, antes de que los titulares se escribieran, lo único real era el dolor insoportable de una madre que buscaba a su hija con las manos temblorosas y el corazón desgarrado. Kate recordaría siempre ese instante, la sensación de mirar bajo la cama, de abrir armarios, de recorrer cada rincón del apartamento como si la niña pudiera haberse escondido jugando. La negación es, a menudo, el primer refugio frente a lo imposible, pero pronto la negación se rompió, y la certeza se clavó como un cuchillo helado. Madeleine había desaparecido. Lo que siguió fue un desfile de luces y sombras. La policía portuguesa inició interrogatorios, levantó mapas, tomó testimonios. Los turistas ingleses se organizaron para peinar las playas, los caminos, los alrededores del resort.
Los perros rastreadores llegaron con su olfato implacable, siguiendo pistas que parecían desvanecerse en la arena. Todo era confusión, un rompecabezas donde las piezas parecían encajar en demasiados lugares, y al mismo tiempo en ninguno. Mientras tanto, en Inglaterra, las noticias caían como bombas emocionales. La imagen de Madeleine, con su mirada inocente y su media sonrisa, se convirtió en símbolo. Los políticos se pronunciaron. La prensa la bautizó como la niña desaparecida más buscada del mundo. Y la sociedad entera parecía unirse en una sola voz. Había que encontrarla. Sin embargo, cuanto más se expandía el caso, más se enredaban sus hilos, porque esta no era solo la historia de una desaparición. Era la historia de una desaparición que ocurrió frente a todos. En un hotel lleno de familias, en una comunidad pequeña, en un país donde los ojos extranjeros estaban atentos. Era la historia de cómo lo evidente puede convertirse en invisible, de cómo lo cotidiano puede transformarse en un enigma. Los investigadores comenzaron a reconstruir minuto a minuto aquella noche. ¿Quién vio a Madeleine por última vez? ¿Qué puertas estaban cerradas? ¿Qué ventanas quedaban abiertas? Cada detalle se examinaba con lupa, pero en la obsesión por hallar respuestas, aparecían más preguntas. Algunos testigos aseguraron haber visto a un hombre merodeando cerca del apartamento, cargando a una niña en brazos. Otros recordaban ruidos extraños, pasos apresurados en la oscuridad. La memoria humana, frágil y caprichosa, se convirtió en terreno fértil para la duda. Los McCann, atrapados en el ojo del huracán, se enfrentaban no solo a la ausencia de su hija, sino también al escrutinio público. Las cámaras los seguían a todas partes, analizando cada gesto, cada palabra, cada lágrima. Los juicios mediáticos comenzaron a construirse con rapidez. Para algunos eran víctimas desesperadas, para otros, sospechosos disfrazados de padres dolientes. La tragedia se transformó en espectáculo, y lo privado dejó de existir. Esa primera parte de la historia, la que se escribió entre las paredes del apartamento 5A del complejo turístico Ocean Club, marcó para siempre la línea entre lo ordinario y lo extraordinario. Fue allí donde la vida de una niña se desvaneció en el aire, y con ella se desvanecieron las certezas de un mundo que hasta entonces confiaba en la rutina como escudo contra el caos. Y mientras la madrugada avanzaba en Praia da Luz, con las olas golpeando suavemente la costa, con las linternas buscando sin descanso, con la voz de una madre quebrándose al pronunciar una y otra vez el nombre de su hija, el misterio se asentaba como una sombra implacable. Un misterio que, 18 años después, sigue sin resolverse por completo, porque lo que ocurrió esa noche no fue un acto invisible. Fue un acto que sucedió frente a todos, y aún así, nadie logró ver lo esencial. La mañana siguiente amaneció cargada de un silencio extraño, denso, como si la brisa marina se hubiese detenido a medio camino para no interrumpir el duelo de quienes, incrédulos, despertaban en un complejo turístico ya marcado por la tragedia. El sol salía sobre Praia da Luz con su resplandor habitual, pero el aire estaba contaminado por una sensación de irrealidad, por ese eco de las horas previas en que una niña había desaparecido como absorbida por un abismo invisible. Los turistas que se cruzaban en los pasillos se miraban entre sí con desconfianza. Nadie sabía quién podía estar implicado. Nadie sabía si el secuestrador había sido uno de ellos, un huésped, un trabajador del complejo, o alguien que había entrado y salido con la naturalidad de un fantasma. Las familias que la noche anterior habían brindado despreocupadas ahora, sostenían a sus hijos con los brazos firmes, sin dejarlos escapar ni un instante. La inocencia del lugar había muerto. La policía portuguesa comenzó sus primeras diligencias con la torpeza de quien no comprende aún la magnitud del caso. Se realizaron las primeras búsquedas en los alrededores, los matorrales, los caminos polvorientos que rodeaban el complejo, las playas que en ese instante se veían tan serenas que resultaban casi insultantes. Decenas de vecinos participaron de manera espontánea, caminando hombro con hombro, como si esa unión improvisada pudiera reconstruir lo que ya estaba perdido. En medio de ese torbellino, los McCann se convirtieron en el centro de todas las miradas.
Kate, con el rostro desencajado, sostenía entre sus manos una fotografía de Madeleine y la mostraba con la desesperación de una madre que entiende que cada minuto sin respuesta es una losa más sobre el destino de su hija. Gary, con la voz quebrada, intentaba dar declaraciones breves, pero sus palabras eran como agujas en su propia garganta. No había discurso que calmara el pánico, ni que disipara la idea de que quizá nunca volverían a ver a la pequeña. El eco de la desaparición se expandió como pólvora. Los noticieros portugueses interrumpieron su programación para mostrar la imagen de la niña. Una fotografía sencilla, con su pelo rubio y su media sonrisa, convertida ahora en emblema de la incertidumbre. En cuestión de horas, la prensa británica se hizo eco, y muy pronto la historia cruzó fronteras, llegando a los hogares de Europa y más allá. El mundo entero estaba conociendo la historia de una niña perdida en un pueblo costero. Y la pregunta que se repetía era siempre la misma: ¿cómo es posible que haya desaparecido frente a todos? Los testigos comenzaron a hablar. Algunos recordaban haber visto a un hombre con una niña en brazos, caminando con prisa en dirección opuesta al apartamento. Otros describían sombras en los pasillos, movimientos que en su momento no parecieron extraños, pero que bajo la luz de los hechos se transformaban en señales de alerta. Sin embargo, los relatos eran confusos, contradictorios. La memoria de los testigos parecía moldearse con la tensión del momento, y cada versión abría más interrogantes de los que cerraba. Mientras tanto, la policía cometía errores que más tarde serían recordados con amargura. No se acordonó de inmediato el apartamento donde dormían los niños. Los vecinos, amigos y hasta curiosos entraron y salieron del lugar en esas primeras horas, contaminando pruebas, dejando huellas, borrando rastros. Las ventanas, las cortinas, las camas, todo lo que podría haber contenido una respuesta comenzó a diluirse en un mar de pisadas y toques involuntarios. El escenario del crimen, si es que lo era, se degradó casi por completo antes de que alguien entendiera su valor. La tensión crecía, y con ella el peso insoportable de la sospecha. Los McCann, al principio rodeados de apoyo y compasión, comenzaron a sentir el filo de las dudas. En los bares del pueblo, en las charlas de pasillo, algunos empezaban a murmurar: ¿y si los padres sabían más de lo que decían? ¿Y si la historia del secuestro era solo una fachada? El rumor, esa sombra venenosa, se colaba por cada rendija, alimentado por el morbo y por la incertidumbre. El contraste era brutal. En un extremo, la figura de una madre que lloraba en televisión, rogando por la devolución de su hija. En el otro, la maquinaria del escepticismo que siempre acompaña a las tragedias demasiado mediáticas. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada se transformaba en un espectáculo global, donde cada gesto era analizado, cada palabra diseccionada. El dolor genuino de una familia se convirtió en material de debate, en combustible para titulares. Los días avanzaban y la esperanza se iba desgastando. Las primeras 24 horas, las más cruciales en cualquier caso de desaparición, pasaron sin resultados. Los perros rastreadores no encontraban rastros sólidos. Los interrogatorios a vecinos y trabajadores del complejo no daban respuestas definitivas. Cada pista parecía desmoronarse en cuanto se intentaba seguir. Y el pueblo, que se había convertido en un hervidero de solidaridad, empezaba también a hundirse en la paranoia, porque la pregunta se volvía cada vez más inquietante. Si alguien había logrado entrar en un apartamento lleno de niños, en un lugar iluminado y frecuentado, y sacar de allí a una niña sin que nadie lo detuviera, ¿qué significaba eso para todos los demás? ¿Qué tan vulnerables eran los hijos de los demás turistas, los nietos de los vecinos, los pequeños que jugaban en la playa? La desaparición de Madeleine no solo era un drama familiar, era un espejo oscuro que reflejaba la fragilidad de todos. La policía portuguesa comenzó entonces a trazar hipótesis más concretas. Se habló de un secuestro planificado, de alguien que habría estudiado los movimientos de la familia, que sabía de las visitas intermitentes al apartamento, de la rutina de dejar a los niños solos
mientras los adultos cenaban. Era un escenario aterrador. Pensar que había ojos vigilando cada paso. Que el rapto no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una preparación meticulosa. Pero junto a esa hipótesis, también surgieron otras. Algunos investigadores empezaron a considerar la posibilidad de que la desaparición no hubiese sido obra de un extraño, sino de alguien cercano. Los McCann pasaron de ser víctimas a ser objeto de sospecha. Se analizaron sus declaraciones, sus tiempos, sus reacciones. El peso de la tragedia se multiplicaba. Ya no era solo la ausencia de su hija, sino la carga de defender su inocencia en medio de un juicio público implacable. En Inglaterra, mientras tanto, la ola de solidaridad crecía. Miles de personas se unían a campañas para difundir el rostro de Madeleine. Se imprimían pósters, se creaban páginas web, se organizaban vigilias. El rostro de la niña aparecía en aeropuertos, supermercados, plazas. Era imposible escapar a su mirada. Una mirada convertida en símbolo de la vulnerabilidad infantil y del miedo colectivo. Sin embargo, con cada día que pasaba, las esperanzas se volvían más frágiles. La cobertura mediática, inicialmente impulsada por la compasión, empezaba a mutar hacia el morbo. Los noticieros ya no solo informaban de la búsqueda, sino que analizaban teorías conspirativas, daban espacio a supuestos videntes, publicaban hipótesis que rayaban en lo absurdo. El caso había dejado de ser únicamente una tragedia para transformarse en un fenómeno cultural, en un relato compartido que todos querían narrar a su manera. Y mientras tanto, en Praia da Luz, el eco de la primera noche seguía repitiéndose en la mente de los padres. Kate recordaba cada detalle con una claridad dolorosa. La cama vacía, la cortina ondeando, el silencio insoportable. Jerry repasaba en su mente cada minuto de esa cena, cada visita al apartamento, cada oportunidad en que quizá podrían haber evitado lo inevitable. La culpa, esa sombra insidiosa, comenzaba a instalarse en sus corazones. La desaparición de Madeleine era, en apariencia, un rompecabezas imposible. Pero lo que la hacía aún más aterradora era que había ocurrido en un lugar abierto, lleno de ojos. No era un secuestro en un callejón oscuro ni en una carretera desierta. Era una desaparición frente a todos. Y eso desafiaba la lógica más básica. La humanidad entera parecía observar con estupor, como si este caso hubiese desnudado una verdad incómoda, que incluso en la rutina más segura, el peligro puede infiltrarse sin ser visto. El segundo día concluyó con la misma sensación de vacío que el primero. Los McCann regresaron al apartamento, pero no había consuelo. Las paredes parecían gritar la ausencia. Los juguetes de los niños se acumulaban en un rincón, mudos testigos de una vida interrumpida. En el silencio de la noche, Praia da Luz dejó de ser un destino de vacaciones para convertirse en un nombre asociado a la angustia y al misterio. La búsqueda de Madeleine apenas comenzaba, pero ya había dejado claro que este no sería un caso más. Sería, desde entonces, un relato marcado por la contradicción, una desaparición rodeada de testigos, un crimen sin pruebas claras, un misterio que ponía en jaque la noción misma de seguridad. Y en medio de todo, el rostro de una niña seguía mirando al mundo, pidiendo respuestas que nadie parecía capaz de dar. La tercera jornada amaneció con un contraste doloroso. El cielo azul y despejado sobre Praia da Luz parecía burlarse de la angustia que se expandía como veneno por cada rincón del pueblo. A los turistas que aún permanecían en el complejo se les hacía imposible disfrutar del mar, de las piscinas, de las caminatas que antes eran sinónimo de libertad. Todo había cambiado. El aire estaba impregnado de sospechas, de murmullos que se deslizaban como cuchillos, de miradas que escrutaban cada rostro preguntándose en silencio, ¿será él? ¿Será ella? ¿Quién se llevó a Madeleine? Las calles del pequeño pueblo portugués ya no eran solo un escenario de búsqueda, sino un teatro donde la tragedia se representaba una y otra vez ante la mirada del mundo. Los periodistas
Habían llegado en oleadas, cámaras en mano, micrófonos encendidos, buscando captar la mínima lágrima, la más leve contradicción. Praia da Luz se convirtió en un hervidero mediático, un lugar donde la vida normal había quedado abolida, sustituida por el circo de luces y voces que buscaban narrar, a toda costa, un misterio que parecía desafiar cualquier explicación. Los McCann, agotados, caminaban por un terreno que oscilaba entre el dolor y la exposición pública. Cada vez que daban una declaración, sentían el peso del escrutinio. Cada palabra era analizada con lupa, cada gesto diseccionado como si escondiera una verdad prohibida. Para los medios, ellos no eran solo padres desesperados, eran protagonistas de un drama global, y en ese papel no se les permitía el lujo de equivocarse. Mientras tanto, la policía portuguesa trataba de avanzar en medio de un laberinto de errores iniciales. La falta de un cerco temprano sobre la escena del crimen ya había diluido pruebas clave, y los investigadores intentaban compensar esa carencia con interrogatorios masivos. Los vecinos del pueblo eran llamados uno tras otro. Los trabajadores del resort respondían preguntas repetidas hasta el cansancio, y cada relato era registrado con la esperanza de hallar la grieta que permitiera reconstruir el enigma. Pero lo que emergía de ese mar de testimonios no era claridad, sino confusión. Un turista aseguraba haber visto a un hombre alto, delgado, cargando a una niña envuelta en una manta. Otro hablaba de movimientos sospechosos en un callejón cercano al complejo. Una mujer recordaba haber notado a alguien vigilando desde la distancia. Sin embargo, nada coincidía del todo. Las descripciones variaban, los horarios se contradecían, y la policía se veía obligada a navegar en un océano de posibilidades sin rumbo fijo. El dolor de los padres se transformaba, lentamente, en algo más complejo. La desesperación inicial comenzó a teñirse de rabia, de impotencia ante la lentitud de la investigación. Gary, que en sus primeras apariciones públicas trataba de mostrarse firme, empezaba a dejar entrever la grieta del agotamiento. Kate, con el rostro desencajado, parecía perderse en un bucle de recuerdos, repasando una y otra vez aquella noche, buscando en su memoria un detalle que hubiera pasado inadvertido. ¿Había cerrado bien la ventana? ¿Había notado alguna sombra en la habitación? ¿Había escuchado un ruido extraño y lo había descartado como producto de la imaginación? La mente humana, cuando busca respuestas imposibles, puede convertirse en su propio verdugo. El caso ya no era solo un asunto policial, era un fenómeno social y emocional. En Inglaterra, miles de personas se unían en campañas, compartían la imagen de Madeleine, rezaban por ella en vigilias nocturnas. Las calles de Londres se llenaban de pósters. Los aeropuertos exhibían su rostro en pantallas luminosas. Las redes de transporte la convertían en un símbolo omnipresente. El mundo entero parecía estar mirando hacia Praia da Luz. Pero mientras más miradas se posaban sobre el pueblo, más borroso parecía volverse el rastro de la niña. En medio de esa presión internacional, la policía portuguesa comenzó a sentir el peso de las expectativas. Los agentes locales, acostumbrados a casos mucho más pequeños, se enfrentaban ahora a una tormenta que los superaba. El intercambio con la policía británica se volvía tenso. Unos acusaban a los otros de incompetencia, de ineficiencia, de filtraciones indebidas. Y mientras tanto, los días pasaban, y con ellos, la esperanza. Los McCann fueron convocados a nuevos interrogatorios. La policía quería reconstruir minuto a minuto sus movimientos aquella noche. Quería detectar inconsistencias en sus relatos. Los padres, agotados, respondían una y otra vez las mismas preguntas. ¿A qué hora salieron del apartamento? ¿Quién fue el último en ver a Madeleine? ¿Qué ruta tomó cada uno al regresar a revisar a los niños? Las repeticiones se volvían tortura, y lo que en principio era colaboración empezaba a parecer acusación. En los bares y cafeterías del pueblo, la rumorología crecía como hierba mala. Algunos vecinos murmuraban que la desaparición había sido planeada desde dentro. Otros aseguraban que habían visto señales extrañas en el comportamiento de los padres. La solidaridad inicial se iba desmoronando.
sustituida por una ola de sospechas que no tardó en filtrarse a la prensa. Y así, lo que debería haber sido una búsqueda unida, se transformaba en un campo de batalla entre la compasión y la duda. La narrativa mediática alimentaba ese fuego. Los periódicos publicaban titulares ambiguos. Secuestro o encubrimiento. La verdad oculta tras la sonrisa de los McCann. El misterio que divide a Portugal e Inglaterra. El dolor genuino de los padres era convertido en mercancía y su tragedia en espectáculo. Cada fotografía de Kate llorando, cada gesto rígido de Jerry, se analizaba como si escondiera un código secreto. Pero lo más perturbador era el vacío. Porque más allá de los rumores, más allá de las teorías, la realidad seguía siendo la misma. Madeleine no aparecía. Ni rastro físico, ni pruebas contundentes, ni pistas que condujeran a un culpable claro. El tiempo corría, y con él, la sombra del caso se alargaba hasta oscurecer cualquier resquicio de esperanza. Los McCann, sin embargo, se negaban a rendirse. Con el apoyo de amigos, de políticos británicos y de una red de voluntarios, comenzaron a organizar su propia estrategia paralela de búsqueda. Contrataron investigadores privados, contactaron a expertos en secuestros internacionales, se reunieron con autoridades de distintos países. No iban a permitir que la desaparición de su hija quedara enterrada bajo la burocracia y el cansancio policial. Ese impulso los convirtió en figuras aún más visibles y, con ello, más vulnerables. Cada movimiento era documentado, cada decisión criticada. Algunos los acusaban de frialdad por atreverse a sonreír en alguna fotografía con voluntarios. Otros los acusaban de dramatismo por dejarse ver llorando en público. La tragedia los había despojado no solo de su hija, sino también de su derecho a la intimidad y a la imperfección. Y mientras tanto, el pueblo se transformaba en un escenario fantasma. Los turistas comenzaron a marcharse, incapaces de soportar la presión del caso. Los hoteles cancelaban reservas, los restaurantes quedaban vacíos. Praia da Luz dejó de ser un destino de ensueño para convertirse en un lugar maldito, asociado para siempre a una desaparición imposible. La noche caía de nuevo sobre el pueblo, y con ella, la misma pregunta seguía retumbando. ¿Cómo puede una niña desaparecer frente a todos? Las linternas que en los primeros días iluminaban los campos y playas empezaban a apagarse, no porque el misterio estuviera resuelto, sino porque el cansancio se imponía. Y sin embargo, en el corazón de los McCann, la búsqueda no tenía fin. Cada noche era una vigilia interminable, cada amanecer, una nueva condena. En Inglaterra, la historia de Madeleine ya no era solo un caso policial, era un relato que definía una época. Era el recordatorio de que la seguridad absoluta no existe, de que la infancia puede ser arrancada en un abrir y cerrar de ojos, de que incluso, en un lugar lleno de gente, el peligro puede ser invisible. El rostro de la niña se había convertido en símbolo, y con él, en una pregunta universal: ¿qué harías si tu hijo desapareciera de repente, sin dejar rastro, frente a todos? El caso estaba apenas comenzando a desplegar sus ramificaciones más oscuras, porque lo que parecía ser un misterio aislado pronto se transformaría en un fenómeno global, con sospechas, acusaciones, teorías conspirativas y verdades incómodas. Y en el centro de todo, la ausencia de una niña de 3 años seguía siendo el núcleo impenetrable de un rompecabezas que incluso 18 años después seguiría sin resolverse del todo. La cuarta noche después de la desaparición cayó sobre Praia da Luz como un telón pesado, y en el silencio quebrado por el rumor lejano del mar se escondía la certeza de que el tiempo jugaba en contra. Cada hora que pasaba era una losa más sobre la esperanza de encontrar a Madeleine con vida. Sin embargo, en el corazón de sus padres ardía una llama obstinada, una terquedad que se negaba a aceptar la palabra imposible. El apartamento 5A, que en los primeros días había sido un lugar de llanto y desorden, fue finalmente sellado por la policía. Cintas amarillas cruzaban la entrada, y guardias custodiaban el acceso como si se tratara de una escena sagrada.
Los McCann tuvieron que trasladarse a otro lugar, y ese desarraigo añadió otra herida a su ya devastada existencia. El espacio donde habían escuchado las risas de sus hijos ahora era considerado un escenario de crimen. Y con ello, se confirmaba que su vida nunca volvería a ser la misma. La investigación se endurecía. La policía portuguesa, presionada por la mirada internacional, decidió ajustar su estrategia. Las hipótesis se dividían en dos: el secuestro por parte de una red organizada o la implicación directa de los padres. Ambas eran terribles, y ambas mantenían en vilo al mundo entero. Los interrogatorios se tornaron más agresivos. Kate fue llamada varias veces a declarar, y en cada ocasión los oficiales repetían las mismas preguntas con un tono cada vez más áspero. La trataban no solo como madre, sino como sospechosa. Insinuaban contradicciones en sus relatos, le mostraban documentos y pruebas que parecían apuntar en direcciones inesperadas. En un momento, uno de los investigadores llegó a decirle: «Quizás sería más fácil si confesara». Aquellas palabras fueron un cuchillo. Kate, rota, salió de la sala con el rostro bañado en lágrimas. La compasión había desaparecido. Lo que quedaba era un ambiente envenenado por la duda. Gary, por su parte, intentaba mantener la cordura. Como médico, estaba acostumbrado a pensar con lógica, a buscar explicaciones racionales. Pero allí, en medio del caos, la lógica era un lujo inexistente. Sus declaraciones eran medidas, cuidadosas, y eso mismo lo hacía blanco de críticas. La prensa comenzaba a describirlo como frío, distante, incapaz de mostrar la desesperación que todos esperaban ver. El público, siempre voraz de emociones, transformaba cada gesto en un juicio. La presión mediática alcanzaba niveles insoportables. Cientos de periodistas rodeaban el complejo, micrófonos en alto, cámaras encendidas, esperando captar un titular, un gesto, una frase que alimentara el apetito del mundo. La desaparición de Madeleine había dejado de ser solo un caso policial para convertirse en una narrativa global, un relato colectivo que todos sentían como propio. Las portadas de los diarios competían entre sí con titulares cada vez más sensacionalistas. En los platós de televisión, tertulianos improvisados discutían teorías sin pruebas, mezclando hechos con suposiciones. Lo que se había perdido en ese mar de ruido era lo esencial: la voz de una niña de 3 años que ya no podía hablar por sí misma. La imagen de Madeleine, con su cabello rubio y su sonrisa tímida, era repetida hasta la saturación. Aparecía en camisetas, pancartas, páginas web, noticieros. Y aunque esa difusión era vital para mantener la atención, también convertía su ausencia en un espectáculo interminable. Mientras tanto, nuevas pistas surgían y se desvanecían con la misma rapidez. Un taxista aseguraba haber visto a una niña parecida en su coche. Una mujer en Marruecos juraba haberla reconocido en una gasolinera. Otro testigo hablaba de un hombre sospechoso en la frontera. Cada una de esas pistas encendía la esperanza de los McCann, y cada una de ellas terminaba en decepción. Era como caminar en un laberinto de espejos, donde cada reflejo prometía una salida y acababa conduciendo de nuevo al mismo vacío. El desgaste emocional era brutal. Kate escribía en su diario privado que a veces se sentía al borde de la locura, que la ausencia de Madeleine era un vacío que nada podía llenar. Gary, en silencio, cargaba con el peso de mantener a la familia unida, de proteger a los gemelos, de lidiar con el odio y la compasión en dosis iguales. Ambos eran, al mismo tiempo, víctimas y acusados, héroes y villanos, en la narrativa que el mundo había construido alrededor de ellos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la policía portuguesa decidió nombrar a los McCann como arguidos, es decir, sospechosos formales en la investigación. El golpe fue devastador. La noticia corrió como fuego por los medios internacionales. De un día para otro, los padres de Madeleine pasaron de ser vistos como víctimas desesperadas a ser señalados
como posibles responsables de la desaparición de su hija. Los titulares cambiaron de tono. ¿Qué esconden los McCann? El secreto del apartamento 5A. La verdad detrás de las lágrimas. Para los McCann, aquello era una pesadilla dentro de la pesadilla. Se vieron obligados a defenderse públicamente, a proclamar su inocencia frente a un mundo que parecía cada vez más dispuesto a creer lo peor. La idea de que podrían haber lastimado a su propia hija era un estigma insoportable, una acusación que no solo los hería como padres, sino que los destruía como seres humanos. En medio de esa tormenta, decidieron regresar a Inglaterra. La presión en Portugal era insostenible, y sentían que su lugar estaba en casa, rodeados de quienes aún creían en ellos. El regreso fue un espectáculo mediático. Cámaras en el aeropuerto, multitudes esperándolos, periodistas persiguiendo cada movimiento. Era como si llevaran consigo una sombra imposible de apartar. Ya en Inglaterra, comenzaron a organizar una campaña internacional para encontrar a Madeleine. Contrataron portavoces, abogados, expertos en comunicación. Crearon un fondo de búsqueda que recibió donaciones de miles de personas. Hablaron en conferencias de prensa, se reunieron con líderes políticos, incluso llegaron a ser recibidos por el Papa en el Vaticano. Su causa trascendía lo personal. Se había convertido en un movimiento global. Y sin embargo, la paradoja era brutal. Cuanto más visibles se volvían, más se fortalecían las sospechas. La exposición pública, que en principio parecía un arma para movilizar recursos, también era vista por algunos como una estrategia de encubrimiento. Cada fotografía, cada discurso, cada sonrisa contenida era interpretada bajo la lupa de la duda. El caso se transformó en un espejo oscuro donde la humanidad se miraba a sí misma. Por un lado, revelaba la compasión colectiva, la capacidad de unirse para buscar a una niña desaparecida. Por otro, exponía la crueldad del juicio social, la facilidad con que las víctimas podían ser convertidas en culpables. Madeleine se había convertido en un símbolo, pero sus padres eran ahora el campo de batalla donde chocaban la empatía y la sospecha. La noche en que los McCann dejaron Portugal, Praia da Luz quedó marcada para siempre. El apartamento 5A permanecía cerrado, como un santuario de sombras. Los vecinos evitaban pasar por allí, y los turistas que llegaban lo miraban con una mezcla de miedo y fascinación. La desaparición había dejado una huella imborrable, un recordatorio de que la seguridad es una ilusión frágil, y de que incluso en un lugar lleno de ojos, la oscuridad puede tragarse a una niña sin dejar rastro. El tiempo avanzaba, y con él, la herida se hacía más profunda. El rostro de Madeleine seguía apareciendo en cada rincón del mundo, pero la niña seguía desaparecida. Los padres, convertidos en figuras mediáticas, luchaban por mantener viva la búsqueda, mientras enfrentaban acusaciones despiadadas. La verdad parecía cada vez más lejana, enterrada bajo capas de ruido, teorías y sospechas, y en el centro de todo, una pregunta seguía resonando con más fuerza que nunca. ¿Cómo puede una niña desaparecer frente a todos, y aún así volverse invisible para siempre? El otoño se cernía sobre Inglaterra, cuando el caso de Madeleine alcanzó un punto de inflexión doloroso. Habían pasado ya meses desde aquella noche en Portugal, y la ausencia de respuestas comenzaba a carcomer las fibras de la esperanza. La imagen de la niña seguía multiplicándose en carteles, en pantallas, en campañas solidarias que atravesaban fronteras. Pero su rastro era tan esquivo como el humo que se disipa en el viento. Cada día, los McCann se levantaban con la misma pregunta clavada en el pecho. ¿Y si hoy llega la noticia que lo cambia todo? ¿Y si este día, al fin, alguien la encuentra? Pero el teléfono seguía sonando para dar solo rumores, para anunciar pistas que se desmoronaban en cuestión de horas. Se hablaba de avistamientos en España, en Italia, en Marruecos. Una mujer juraba haberla visto en un mercado del norte de África. Otra aseguraba haber escuchado a una niña que respondía al nombre de Maddie en un pueblo de Francia. Cada uno de esos relatos era un clavo ardiente
al que los padres se aferraban con desesperación, y cada desmentido era otra caída brutal hacia el abismo. Los McCann, sin embargo, no se resignaban. Convirtieron su dolor en motor. Kate, frágil y rota por dentro, encontraba fuerzas para escribir cartas, dar entrevistas, levantar su voz en cada foro posible. Gerry, con la rigidez de quien ha aprendido a no dejarse quebrar, se dedicaba a organizar la campaña, a reunirse con políticos, a diseñar estrategias de búsqueda que parecían sacadas de un manual de guerra. Habían comprendido que si dejaban de luchar, el mundo olvidaría, y si el mundo olvidaba, Madeleine desaparecería 2 veces. La primera en su cama de Portugal, la segunda en la memoria colectiva. El caso había dejado ya de ser solo una tragedia familiar para convertirse en un fenómeno global. Asociaciones internacionales contra la trata de personas comenzaron a utilizar el rostro de Madeleine como estandarte de su causa. Organismos policiales de distintos países la incluyeron en sus bases de datos de niños desaparecidos. El rostro de la pequeña se convirtió en uno de los más reconocidos del planeta. Como si el mundo entero hubiese adoptado esa mirada inocente que pedía auxilio desde los carteles. Y sin embargo, cuanto más visible era ella, más invisibles se sentían sus padres, porque en paralelo a la ola de solidaridad, las sospechas no desaparecían. En algunos periódicos portugueses seguían apareciendo artículos que señalaban a los McCann como posibles responsables. Se publicaban teorías descabelladas sobre accidentes encubiertos, sobre negligencias disfrazadas, sobre secretos que los padres ocultaban. La maquinaria del rumor seguía devorando la verdad. Kate escribía en su diario que había días en los que apenas podía respirar, días en los que sentía que todo lo que la rodeaba era hostil. Recordaba con dolor las acusaciones que la retrataban como fría, distante, como si su manera de llorar no fuera lo suficientemente convincente para un mundo que exigía espectáculo. Y en medio de ese juicio público implacable, ella repetía una sola frase: «Soy su madre, y jamás dejaré de buscarla». La vida cotidiana de la familia había quedado deshecha. Los gemelos crecían en medio de cámaras, vigilados por un ejército de curiosos que los miraban no como niños, sino como piezas de un rompecabezas macabro. Sus risas infantiles, que deberían haber sido libres y despreocupadas, estaban rodeadas de susurros y de miradas inquisitivas. Crecían en un hogar donde la palabra desaparición era la más repetida, donde la ausencia de su hermana era un fantasma que se sentaba a la mesa todos los días. El tiempo, que al principio parecía un enemigo que corría demasiado rápido, comenzó a transformarse en una condena que se arrastraba lentamente. Cada aniversario de la desaparición era como una herida que se abría de nuevo. Las vigilias con velas se repetían, las oraciones colectivas resonaban en las iglesias, y los McCann se paraban frente a las cámaras con el mismo mensaje: Madeleine sigue viva en alguna parte, y la vamos a encontrar. Era un mantra, un conjuro contra la desesperanza. Los investigadores privados contratados por la familia recorrían medio mundo. Viajaban a Marruecos, a Holanda, a Estados Unidos. Entrevistaban a supuestos testigos, analizaban grabaciones de cámaras de seguridad, revisaban informes policiales, pero cada pista se convertía en arena entre los dedos. No había pruebas sólidas, no había certezas, solo la sombra persistente de una niña que parecía haberse evaporado ante los ojos del mundo. El caso, sin embargo, había logrado algo inesperado: despertar un debate global sobre la seguridad de los niños. Familias en todo el planeta comenzaron a replantearse su manera de viajar, de confiar en espacios turísticos, de dejar solos a sus hijos. Las conversaciones en hogares, en escuelas y en parlamentos se teñían de la misma inquietud. Si una niña podía desaparecer en un lugar lleno de testigos, ¿qué significaba eso para los demás? Madeleine se había convertido en un símbolo doloroso, en un recordatorio de la fragilidad de la infancia. En medio de esa transformación, la figura de los McCann seguía polarizando. Para unos, eran héroes que habían resistido el peor golpe imaginable con una fuerza sobrehumana. Para otros,
eran actores de un drama oscuro que ocultaba secretos. Y en ese vaivén, el mundo parecía olvidar que, más allá de las teorías y los juicios, la esencia seguía siendo la misma. Una niña estaba desaparecida. La quinta parte de la historia de Madeleine estaba marcada por la resistencia. Era el tiempo en que sus padres, pese a estar rotos, se negaban a rendirse. Era el tiempo en que la investigación oficial se enredaba en disputas políticas y diplomáticas, pero la búsqueda se mantenía viva gracias a la obstinación de una familia. Era el tiempo en que el rostro de una niña se convirtió en un icono global, al mismo tiempo amado y manipulado, protegido y expuesto. Y mientras el mundo debatía, Madeleine seguía sin regresar. La paradoja era insoportable. Nunca un niño desaparecido había sido tan visible. Y sin embargo, nunca había estado tan lejos. La voz de la pequeña, esa que una vez iluminó los pasillos de un apartamento de vacaciones, se había convertido en un eco que resonaba en millones de conciencias, pero que seguía siendo imposible de escuchar en el lugar donde más se necesitaba. La historia continuaba, avanzando como una herida abierta que nadie podía cerrar. Los McCann sabían que la batalla no era solo contra el tiempo ni contra el misterio. Era también contra el olvido. Porque en un mundo saturado de noticias, donde las tragedias se suceden unas a otras, la memoria es frágil, y para ellos, olvidar era un crimen aún más grande que la desaparición misma. Por eso, cada palabra, cada gesto, cada aparición pública estaba guiada por un único propósito: mantener viva a Madeleine, aunque fuera solo en la memoria de los demás. Y así, la historia de una desaparición que ocurrió frente a todos seguía creciendo, transformándose en un relato que ya no pertenecía únicamente a una familia, sino a toda una sociedad. Un relato que no tenía final. Un relato que seguía, y que aún hoy, continúa sin resolverse.